Live. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Les saluda Sandy Cáceres, director del CAR, del Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo. Esta tarde tenemos una reunión interesante que es la continuación de la que habíamos tenido la semana pasada, donde estuvimos a José Miguel Nieto, que nos explicaba la encuesta que había realizado Escucha al Perú, y nos quedó corto el tiempo. Así es que hoy continuamos con las ideas de esta encuesta, de este grupo de jóvenes que está realizando, y también nos han contado que van a seguir con las encuestas, entonces nos van a compartir los distintos resultados que comiencen a hacer, me parece, en enero, en febrero, ¿no? Entonces ahora estamos con Julio Piscoya. Julio, te damos las gracias por estar con nosotros. Julio es miembro también digamos, del grupo que lidera Escucha al Perú, y nos va a ayudar ahora en esta tarde a conversar sobre los otros resultados de la encuesta que se aplicó, me parece que es entre fines de noviembre y diciembre, ¿no? Son cosas que están más relacionadas. Habíamos visto la semana pasada temas sociales y ahora son cosas más relacionadas a también sociales, pero es la política, me parece, algunas cosas relacionadas a los sucesos de noviembre, ¿no? Los sucesos desafortunados de noviembre. Y pues vamos a conversar con Julio. Pero antes, entonces, le doy el pase a Cameli, que está con nosotros, y a todos los otros panelistas que nos acompañan. Muy bien, buenas tardes, Cameli. Muchas gracias, Sandy. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Cameli Núñez. Yo soy miembro de la Gira de la Esperanza del Núcleo Apurímac. Queremos empezar dando la bienvenida a todos aquellos que siguen esta transmisión a través de Facebook Live, en la página de la Gira de la Esperanza, invitarlos a que hagan sus preguntas y sus comentarios a nuestro invitado de hoy. Bueno, como ya lo dijo Sandy, esta es una continuación del conversatorio desarrollado el viernes último, en el que resultó muy interesante, por eso es que el tiempo quedó cortísimo. Así es que el día de hoy vamos a continuar hablando sobre este estudio denominado la nueva voz de los limeños, y en este espacio denominado la generación de la esperanza, en el cual los chicos de las diferentes regiones de nuestro país podemos conversar, dialogar sobre temas importantes de política, economía, justicia, entre otros, con especialistas en el tema. Es así que el día de hoy tenemos como invitado a Julio Piscoya, quien es miembro de Escucha al Perú, institución que viene desarrollando investigaciones muy interesantes para nuestro país. Y bueno, Julio Piscoya es también economista y consultor internacional, con 10 años de experiencia en liderando proyectos tanto nacionales como internacionales en empresas tanto del sector financiero, del sector minero, construcción, entre otros. Así es que para nosotros es todo un honor tener a Julio en este espacio con nosotros. Asimismo tenemos a Sandra Quispe, quien es miembro de la Gira de la Esperanza del Núcleo Cusco, quien nos comentará un poco de nuestros panelistas el día de hoy. Muchas gracias, Cameli, y muy buenas tardes con todos los que nos escuchan. Como ya lo dijo, somos miembros jóvenes de diferentes regiones de nuestro país que estamos sumados y tenemos una única, digamos, un motivo que nos lleva, es transmitir esa esperanza en todo nuestro país. Entonces, para lo cual, como ya lo dijeron, en este conversatorio vamos a tener la participación de jóvenes. Por ejemplo, tenemos a Rodrigo Jara, que es miembro de la Gira de la Esperanza del Núcleo Cajamarca. Tenemos a Ana Guamán, del Núcleo de Moquegua. Tenemos a Stephanie, Ana María y Cameli Núñez del núcleo de Apurímac, y quien les habla, Sandra Quispe, miembro del núcleo Cusco. Entonces, estamos muy gustosos de poder participar y también así que muchos más jóvenes se puedan sumar, como ya lo dijo Cameli, puedan hacernos llegar sus consultas. Entonces, ahora le doy pase a nuestro invitado que nos pueda para poder iniciar esta conversación. Sandra, muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los resultados de la encuesta, la nueva voz de los limeños, tras la vacancia y renuncia presidencial. Esta segunda parte no es tan extensa como la primera,
pues son preguntas más concretas, más específicas, pero no quiere decir que sean menos interesantes. No los hago esperar, creo que deben estar muy deseosos de conocer estos resultados. Lo que sí les digo es que sigamos con la temática de la vez pasada, que esto sea más un conversatorio y no tanto un monólogo. Siéntanse todos libres de interrumpirme y preguntar ante cualquier duda o comentario que ustedes puedan tener. Sin más preámbulo, comencemos. Perfecto. Bueno, comenzamos con la pregunta número 9. ¿Aprueba la elección del nuevo presidente de la República, Francisco Sagasti? Tener en consideración lo siguiente, que esta pregunta tiene que ver con la elección y con la designación, más no por su desempeño ni gestión actual, la cual ha bajado considerablemente en los últimos días debido a los recientes hechos ya conocidos por todos. Volviendo a la pregunta, ¿qué dicen los limeños? El 69% de los limeños aprueba la elección del presidente Francisco Sagasti, mientras que un 19% lo desaprueba. Cabe destacar que el nivel socioeconómico A es el sector que más aprueba su elección, con un 87%, mientras que, por el contrario, el nivel socioeconómico E es el sector que más desaprueba su elección, con un 33% de desaprobación. Si hacemos una pequeña correlación entre estos resultados, se puede ver claramente que a mayor nivel socioeconómico, la aprobación del presidente Sagasti es mayor. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Alguien quiere intervenir acá? Bueno, yo pienso que ya es leche derramada, ¿no? Como ha pasado algo de tiempo, como tú bien dices, creo que lo que pasó en ese momento pues se refleja en lo que han levantado. ¿Qué momento es la encuesta? Sí. Esta encuesta, se realizó entre el 21 de noviembre y el 1 de diciembre del año 2020. De acuerdo. ¿Y están previendo levantar información sobre cómo va la aprobación del presidente ahora? O sea, ¿van a verlo? Estamos evaluando, bueno, seguro que sí. En marzo lanzar una nueva encuesta y seguramente para esa encuesta incorporaremos esta pregunta para ver cómo va el desempeño del presidente en ese momento. Ok, de acuerdo. Sí. No sé. Yo Perfecto. estoy más curioso de lo que viene, a ver. Sí, bueno, sigamos con la siguiente pregunta. La número 10. Pregunta súper interesante y creo que, bueno, da para hablar bastante. Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Bueno, se puede ver que hay muchísima incertidumbre entre la gente. El 69% de los encuestados no sabe aún por quién va a votar, a pesar de la proximidad de las elecciones, que son el domingo 11 de abril. Faltan menos de 4 meses y el panorama aún es muy incierto. ¿Quién está en segundo lugar? Ninguno, 12%. Miren, si sumamos el no sabe y el ninguno, tenemos casi un 81% de incertidumbre de la gente con respecto a esta pregunta. Otros candidatos tenemos un 11%. Aquí hay algo muy importante que mencionar, ¿no? Que es un deber muy importante de la ciudadanía analizar y estudiar bien cada uno de los candidatos y votar por el que tenga mejores propuestas en beneficio de toda la comunidad. Muchas veces, erróneamente, creo, cuando le preguntan a los jóvenes, oye, ¿tú estás interesado en política? Como que muchos jóvenes, hasta hace al menos algunos años, trataban de estar lejos de él, ¿no? No querían involucrarse. Pero cuando habían problemas, ahí sí decían, ah, sí, pero no puede ser que esto está mal, ¿no? Pero creo que sería bueno que desde un inicio se involucren para que comencemos, pues, eligiendo una persona idónea para el cargo, que es algo muy importante y que debe estar con nosotros 5 años, que es un montón de tiempo, y en un cargo tan importante como es el presidente de la República.
Y bueno, Yo, si yo pueden ver tengo aquí, alguna, yo tengo alguna pregunta, pero no sé si los chicos tienen alguna, ¿no? Adelante, Yo, Sandy, luego nosotros. ya, yo lo que me surge, digamos, como idea, es que si dices que el 81% de la población no sabe o no tiene ningún ánimo, ¿no? Por alguno, quiere decir que en 4 meses la gente va a decidir. Es decir, el 19% lo tiene claro y el 81% lo decide en 4, bueno, ahora 3 meses. Yo creo que no, esta data no sé si ha cambiado, no sé qué piensas, pero si no fuera así, es decir, que en 3 meses recién o menos la gente va a decidir. Entonces es como ir a comprar a la tienda y comprar por emoción, ponte, ¿no? O sea, van a votar por emoción. Entonces, si el 81% de la gente va a votar por emoción, lo que tienen que hacer los partidos es emocionarnos, más o menos, ¿no? O sea, quien le meta más emoción. sí, bueno, ¿Qué piensas de eso? creo que lamentablemente va por ese sentido, ¿no? Tan corto tiempo y bueno, lo ideal sería pues que realmente se discutan políticas públicas, se discutan pues posiciones importantes para que la gente pues vea realmente quién es quién con respecto a los candidatos, vean qué es lo que apoyan, qué es lo que no apoyan, para que finalmente aquí a 5 años pues no estemos arrepentidos de la decisión que hemos tomado ahora, ¿no? Pero sí, coincido contigo que seguramente pues en estos 3 meses que nos quedan, las campañas vayan un poquito por las emociones, ¿no? Pero ojalá que eso se combine con propuestas y propuestas serias y que sean realistas para nuestra realidad. A mí se me viene una idea, que es que los candidatos la encuesta es de diciembre, ¿no? Para diciembre Sí, tengo entendido que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales ya estaban. La idea que se me viene es que la gente bueno, los currículums y los antecedentes de estos políticos no importan mucho, por algo es que, o bueno, importan para ese 11%, pero para el resto no. Y como dice Sandy, lo que importa ahora es lo que venga, pues no las emociones, los escándalos, de repente jugadas sucias que tengan algunos otros políticos. Es sí, la idea tal que se me cual. viene. Y también lo que se ve con estos resultados es que se ve pues, que toda la gente, que el país, bueno, en este caso Lima, pues hay mucho descontento pues con los políticos, ¿no? Que tenemos, pues, estamos muy frustrados pues con todos nuestros presidentes, expresidentes, porque siempre hay más casos de corrupción y todo esto, ¿no? O sea, queremos ya algo que sea pues algo más limpio y que sea pues realmente bueno para el país. Bueno, tal Bueno, cual. Bueno, antes de tal vez de pasar, también me gustaría comentar, justo sí, también por en la favor, anterior Sandra. hablábamos también algo muy importante y creo que ahora también justo lo se está mencionando, es el hecho también de la importancia de que los candidatos que se vaya a tener tengan una formación ética, que es algo muy importante también y creo que eso también se debería tomar en cuenta al momento de, como justo también ya lo decía Rodrigo, hay veces nos estamos olvidando, no importa los antecedentes, no importa lo que vaya a tener o cómo vaya a tener la formación que haya tenido, pero creo que es muy importante porque son personas que nos van a representar y que van a velar por nuestro interés, no solo de unos cuantos, sino es de todo el Perú. Entonces creo que también ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Totalmente de acuerdo, Sandra. Yo diría que es tanto o más importante también que las propuestas, ¿no? Es el valor ético de la gente que está al mando de nuestro país. Y bueno, justo ahí también se me surge como que una pregunta, ¿y cómo podríamos nosotros también hacer, digamos, para generar indicadores o cómo ir midiéndolos, digamos, esa formación ética en esos candidatos? Bueno, yo creo en primer lugar que el deber de cada uno de nosotros como ciudadanos es pues investigar bien a cada candidato, ¿no? Y no solamente guiarnos de lo que la prensa dice. Muchas veces también la prensa nos quiere un poquito, entre comillas, pues, dar cierto perfil del candidato, pero obvia otro, ¿no? Quizá obvia el que no le conviene a este. Entonces nosotros como ciudadanos creo que sí debemos investigar bien a cada uno
para pues tener un mapa general y votar pues por el que realmente valga la pena, ¿no? O sea, no solamente guiarnos de la prensa, sino también que cada uno pues haga su propia investigación, vea pues perfiles que hay ciertas ONGs que lo pueden brindar para dar una idea real y fehaciente de por quién estamos votando. Y siempre también diría yo, complementando esto, pues que también compartirlo con nuestros amigos, compartir nuestras ideas, hacer conversatorios, ¿no? Porque también cuando lo compartimos con los demás, este debate se enriquece más. Entonces también pueden surgir nuevas ideas, nuevas formas de pensar que también pueden beneficiarnos a todos. De acuerdo. Julio, algunas cosas, por ejemplo, han salido en Facebook, solo para aclarar, creo que vale la pena, ¿no? Algunos dicen, oye, no confiamos en las encuestas o son centralizadas en Lima. Creo que vale la pena que aclares un poco dónde es esta encuesta, quiénes son ustedes, por qué se lanzaron a hacer encuestas. Sí, Es bueno. decir, ¿cuál es su interés? Muchas gracias, Andy. A ver, Escucha al Perú es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo fin es dar a conocer las necesidades y opiniones de los peruanos para ayudar a la toma de decisiones de los hacedores de políticas públicas y privadas. Lo que queremos como asociación es acercar a los ciudadanos a sus autoridades. Entonces, dicho esto, si yo los quiero conocer, ¿cómo los conozco? ¿Cuál es la forma ideal de conocer a los peruanos, a nuestros ciudadanos? Un camino es el de las encuestas, para yo poder saber, pues, qué es lo que piensan de un tema, de otro, y así sucesivamente con los demás. Entonces, de esta manera, poco a poco Escucha el Perú ya está conociendo más el perfil del peruano, qué es lo que desea, qué es su necesidad, por qué lucha. Y bueno, por eso es que estamos acá. Esta encuesta de limeños es nuestra cuarta encuesta. Ya hemos hecho también encuestas a nivel Lima sobre el limeño post pandemia y los nuevos hábitos comerciales, de consumo, entre otros. Y así poco a poco vamos a ir haciendo más encuestas. Para la encuesta que vamos a hacer en marzo, probablemente sea a nivel nacional. Y ya aquí, pues, nuestros resultados políticos van a ser, pues, mucho más completos, ¿no? Vamos a abarcar los 24 departamentos para saber realmente qué es lo que el peruano piensa con respecto a sus candidatos. Y totalmente independientes, sin ningún sesgo de nada, nadie nos financia, así que en verdad, de mi parte, creo que pueden sentirse seguros que los resultados de esta encuesta, de las que han venido atrás y de las que vendrán en el futuro, son totalmente creíbles, independientes. Ahora, Julio, una cosa, cuando tú pones otros, ¿por qué no puedes poner los nombres de las personas? Muy buena pregunta, Sandy, muy buena pregunta. Nosotros como asociación tenemos recién aproximadamente unos 6 meses de creación. Estamos ahorita en pleno proceso de tener la licencia del Jurado Nacional de Elecciones para poder lanzar y emitir encuestas de corte político. Como todavía está en trámite, no podemos dar a conocer quiénes son los otros, porque bueno, el pedido está en trámite. En un par de días, semanas, ya lo tendremos, y para el mes de marzo, pues ya tendremos pues todo el panorama completo de esto. De acuerdo, de acuerdo. Solo un comentario antes de lo que ha dicho Sandra, que me parece sumamente interesante, cómo sabemos si una persona tiene las cualidades que necesitamos, ¿no? Que sea éticamente correcto, que sea una buena persona. Es muy difícil, ¿no? Pero que quizás discutiendo cómo uno puede saber que un candidato es todo lo que dice. Y yo lo que diría es como todo, hay que preguntarle a un headhunter, ¿no? O sea, uno de esos señores que entrevista a tanta gente y dice, este señor es así, ¿no? Pero yo creo que de lo que uno va teniendo experiencia, creo que yo diría que hay que ver y evaluar muy bien la madurez de una persona, que no se ve por la edad, ¿no? Sino se ve por cómo se expresa, por ejemplo, alguien es más maduro cuando no ataca, ¿no? Cuando alguien ataca, pues, o cuando alguien, pues, reacciona o no,
de mala manera, pues se nota que no tiene un dominio de sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta estas cosas son importantes, ¿no? Como para decir, este hombre es maduro, este hombre, ¿no? Platón decía algo muy interesante, que es que lo importante era conocerse, y quien se conocía, pues tenía más capacidades para conocer a los demás y obviamente gobernar, ¿no? Entonces creo que el autoconocimiento, la madurez que tiene una persona es una señal de saber si es alguien que puede estar preparado para el gobierno, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, pero es una pregunta bien difícil, ¿no? Muy bien. Así es, Sandy. Bueno, sigamos por favor con la siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Quién ha sido el mejor presidente del Perú desde el año 1990 hasta el día de hoy? ¿Qué nos han dicho los limeños? ¿Cuáles son las respuestas? Diríamos que hay una decepción total de la gente sobre la clase política. El 42% de los encuestados dice que ningún presidente ha destacado desde 1990 a la fecha. Por otro lado, quizá por su reciente y llamativa salida, el expresidente Martín Vizcarra aparece con el 21% de opinión favorable y Alberto Fujimori con un 18%. Podríamos decir quizá por el llamado núcleo duro fujimorista, ¿no? El apoyo principal de ellos proviene principalmente de los sectores más populares, del sector E y del sector D respectivamente. Y bueno, tenemos en un cuarto lugar Valentín Paniagua con un 11%, otros 5% y un 3% no precisa. Solo para entender, Julio, Sí. Acá abajo estoy viendo los colorcitos, es decir, que ninguno es todo ese plomo, ¿no? El plomito, sí. Que se repite de manera grande en todos lados. Y el azul es del expresidente Vizcarra y del rojo el expresidente Fujimori. Entonces quiere decir que bueno, también tiene mucho que ver con el momento en el cual tú has dicho, ¿no? O sea, el momento que se hizo la encuesta, pues lo habían vacado al presidente Vizcarra. Exacto. Y claro, puede haber ahí emoción, todo mezclado. Pero lo que veo es que el segmento E no está tanto con Fujimori, ¿no? Está más con Vizcarra. O sea, quizás es el más emotivo, el más emocional. No lo sé. Interesante, es lo que más me sorprende esto, ¿no? Que a veces uno se piensa que el tema de Fujimori está más en el tema popular, ¿no? Al menos yo tenía alguna idea así, pero pues, o quizás te dice que el segmento E es un poco el más manejado también por la opinión pública. O sea, más manejado en el sentido de que se deja influenciar más por la opinión pública. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se puede leer esto? Yo creo que lo último que has dicho tienes bastante verdad. Quizá creo yo que este llamativo respaldo a Vizcarra en el sector E, bueno, como bien se dijo al comienzo, puede estar un poquito sesgado por el momento de la encuesta y lo que había pasado antes con Vizcarra, ¿no? Y quizá pues ese sector que apoyaba a Vizcarra también quizá hubiera apoyado a Fujimori, y por eso es que tenemos pues ambas decisiones un poquito distantes de la otra, ¿no? Y bueno, con respecto específicamente a lo que dices que quizá el sector popular es un poquito más moldeable, bueno, yo creo que muchas veces, yo creo que es cierto, muchas veces, ¿no? Porque a veces el sector popular se guía mucho las emociones, de lo que un candidato puede decir, pero como que a veces le faltan un poquito más de herramientas como para poder saber un poco más si realmente lo que dice es cierto, o quizás si realmente pues toda la situación que se maneja ahí va por la verdad correspondiente, ¿no? Así que bueno, es cuestión nada más de involucrarse, informarnos un poquito más para que esto pueda ir un poquito, poco a poco cambiando, ¿no?
De acuerdo. Una consulta más, Julio. Bueno, lo siento, Sandy. No, Sandra, por favor, sí, adelante. Quería preguntar esto, acá hablamos del mejor presidente, entonces yo quería saber si el término o la palabra mejor, bajo qué características la tomaron para poder, digamos, considerar y saber también la opinión de las personas. Bueno, mejor presidente, más que nada se les explicó a los encuestados que era pues el que mejor había destacado a nivel económico, político, social, ¿no? Todas las distintas vertientes que tiene pues también la economía, ¿no? Un poquito se basó en eso esta pregunta y por ende pues también la respuesta. Oye, pero esta pregunta que ha hecho Sandra me parece muy, muy buena. Que es bien amplio el tema del mejor presidente, porque, por ejemplo, Valentín Paniagua estuvo un año, ¿no? Sí, tal O cual. sea, en un año no, obviamente, no iba a ser mucho en un año, o sea, y además veníamos de un problema complicado, ¿no? De lo que había pasado en el 2000, y la gente le tiene un buen recuerdo. O sea, yo creo que o sea, me hace pensar que no tenemos ningún indicador para evaluar al presidente en su desempeño, ¿no? O sea, no, obviamente, Valentín Paniagua es una persona, me parece bien. Yo lo conocía, saben que era mi profesor y yo era teníamos un seminario de integración jurídica y ese año lo nombraron presidente y yo era su, digamos, delegado, ¿no? El que coordinaba en el tema del seminario, ¿no? Y nada, me dijo, oye, ya me tengo que ir, no voy a dictar más clases, ¿no? Y yo, y la semana siguiente me enteré que era presidente, ¿no? O sea, era una persona correcta, ¿no? Pero él no hizo, yo creo que efectivamente llevó a la paz, digamos, del país, pacificó el país en cierta manera porque había una convulsión, pues, complicada el 2000, ¿no? Quizás eso es el criterio para decir que fue un buen presidente, ¿no? Para acordarse un poco de él. Pero es bien amplio el tema del mejor presidente, porque hay el tema social, el tema de la pacificación, el tema de la economía. Y me sorprende, ¿no? Fujimori, después de tanto tiempo, que sí tiene un recuerdo porque también pacificó el país, ¿no? Pacificó el país cuando había terrorismo. Vizcarra, quizás habrá que ver qué significa mejor presidente en el caso de Vizcarra, ¿no? Quizás lo de la pandemia, pero hay muchos que dicen que es controversial las decisiones que se tomaron en el gobierno de Vizcarra y cómo estamos ahora. Y bueno, ahora no falta ver el tema de las vacunas, que todavía no se sabe, y somos uno de los pocos países que no las tiene. O sea, es interesante saber el criterio de por qué es mejor. Me quedo inquieto. Sí, bueno, tal cual, Sandy. Quizá con respecto a Valentín Paniagua, creo que en este caso la gente muy probablemente habrá mencionado su nombre más que nada por emociones, ¿no? Porque como bien tú dices, en tan corto tiempo, pues no es que haya destacado pues ninguna política pública, económica profunda, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, pregunta número 12, pregunta más ligada al tema económico. ¿Está de acuerdo con la libre disponibilidad del 100% de los fondos de las AFPs? El 54% de los limeños dice que sí está de acuerdo, mientras que el 31% no lo está. Los sectores más populares, como el sector C, D y E, los más golpeados económicamente, apoyan mayoritariamente la libre disponibilidad del 100% de los fondos. Asimismo, analizando por rango de edad, el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años también apoya esta medida. Por otro lado, como pueden ver en el gráfico, los encuestados pertenecientes a nivel socioeconómico A son los que menos apoyan la libre disponibilidad de los fondos. Muy probablemente no necesitan ese dinero debido a que no han perdido su trabajo y o que tienen los ahorros suficientes como para afrontar la crisis actual en la que se vive.
De acuerdo. Oye, me sorprende este tema porque debería perturbarles a las AFPs. Lo que entiendo es que de tu encuesta, solo en Lima, obviamente, ¿no? Solo el 12% no estaban afiliados a la AFP. ¿Es así? Correcto. Sí, O sea, el 88% sí están afiliados y de ese 88%, el 54%, es decir, pues, no sé, unos 40 y algo por ciento, ¿cierto? sí, es correcto, O sea, aproximadamente. 47%, 47.5% quiere la devolución del 100% de su dinero. Tal cual. Ya, ya. Bueno, y supongo que ante esto esperaremos otra marcha, otra... ¿Qué puede pasar antes? Es bien complicado. Ayer estuve por el centro de Lima y me di cuenta que había señores durmiendo ahí de la ONP, ¿no? Y me puse a leer lo que decían. Y tenían una lista del fondo y dónde estaba colocado ese fondo. O sea, habían mapeado dónde, en qué bancos estaba colocado el fondo de la ONP. Y entonces decían, oye, esto no es tributos, esto es nuestra plata, que nos la devuelvan. Entonces, yo creo que es bien complicado. Es un problema social todo el tema de las pensiones, tanto privadas y públicas, que parecía que estaban bien orientadas, terminaron de la noche a la mañana siendo cuestionadas. Me parece que este es un problema, el tema de las pensiones en el Perú. Tal cual. Y problema que se agrava más con la actual crisis económica como consecuencia del coronavirus. O sea, ahí el contexto es complicado y hace pues que este tema vuelva a salir a la luz. Claro, las personas tienen necesidad de plata. Quizás no la van, es ahora, porque si no, no importa cuando te jubiles, quizás ya no tengas jubilación. ¿No? El momento es ahora. Yo es lo que entendí ayer cuando los vi a estos señores ahí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, aunque todavía no están en la AFP o algunos sí, pero creo que es interesante ponerse a pensar que se tiene que corregir, ¿no? Porque la gente no está de acuerdo con esto, ¿no? A mí me sorprende ese 68% de jóvenes que apoyan estas medidas, pero creo que ese 68 probablemente son jóvenes que también apoyan una reforma a los sistemas de pensiones. Así que, bueno, también creo que ahí es una sugerencia para una próxima encuesta, ver qué jóvenes o cuántos jóvenes, qué porcentaje de jóvenes apoyan una reforma a a las AFPs o NPs, o si están a favor de una reforma o no también. Exacto. Yo ahí has tocado un tema muy importante, ¿no? Yo creo que ahí el tema principal como consecuencia de esta pregunta es la reforma del sistema de pensiones nacional. Sabemos, bueno, en mi opinión creo que el sistema privado pues tiene bastantes cosas por mejorar y siempre se dice sí, que se va a mejorar, que ya, que esto, que el otro, pero nunca lo hacen, nunca lo ponen en práctica. Creo yo pues que ya es el momento para que esto pues pueda iniciarse y comenzar pues una nueva reforma para que un poquito todo el mundo pues se sienta pues que realmente pues las AFP son buenas, son rentables y finalmente te ayudan para tener una buena pensión en el momento de tu jubilación. Sí, buenas. Bueno, yo pienso de que desde ese punto donde los niveles socioeconómicos de D y E tienen los más altos, ¿no? Índices de aprobación sobre esta disponibilidad. Y creo que esto parte desde esta desconfianza que hay entre el Estado y la sociedad, de que la sociedad ya no quiere que el Estado ya pueda administrar los recursos públicos. Y es por ello que ellos quieren la devolución. Pero pienso que tiene un pensamiento a corto plazo, porque la mayoría de nivel socioeconómico D y E, en su mayoría tiende a gastar en bienes, servicios, sin control alguno. Y pocos son las personas que invierten en algo para tener más activos. Entonces, si eso sucede, a largo plazo va a haber una escasez de bienes, escasez
de servicios, ¿no? Y eso va a producir una subida de precios. Y pienso de que eso no beneficiaría mucho a la población, más del nivel socioeconómico D y E. Ahora, Tal- perdóname, Julio, solo sobre lo que ha dicho Ana, que me parece muy interesante. Si es cierto esto que dice Ana, que no confía la gente del D y el E en la administración de los fondos, ¿no? Por parte del Estado y también por parte de los privados, de la AFP, ¿no? O sea, no confías, ¿no? Es decir, dices, ¿para qué voy a dar mi dinero? Dicen, ¿no? Mejor me lo gasto yo, ¿no? Coincide con lo que dice Ana, ¿no? O sea, mejor no le doy a nadie mi dinero, me lo gasto yo, porque pues mejor que quede en mí. No tengo, bueno, obviamente, no estoy viendo hacia el futuro, ¿no? Porque es muy difícil ahorrar si es que no tienes, pues, una cierta, pues, constancia, pues, un cierto orden, ¿no? Pero obviamente dices, entre que se lo desaparezca el Estado o se lo aproveche otro, un privado, pues mejor me lo gasto yo, ¿no? Estoy pensando en el razonamiento que puede ser, que tiene lógica lo que dice Ana, ¿no? Yo creo que además de no confiar, uno de los temas principales es que la gente de estos sectores son los más golpeados económicamente. Ahorita están sufriendo mucho por la falta de trabajo, se le han reducido sus ingresos y finalmente el poquito que puedan tener en su FP es lo único que tienen actualmente. Entonces también ellos se sienten pues presionados, quieren tener ese dinero para poder sobrevivir en la actualidad, para poder pues pagar todo lo que gasta con su familia, el colegio, las compras, porque en verdad sin eso estarían pues terriblemente mal. Y es lo único que ellos pueden hacer en el momento y que es suyo, ¿no? De acuerdo. Correcto. Bueno, y también, bueno, como para terminar también esta pregunta, este es un tema también que será parte de la campaña de todas maneras, ¿no? Muchos candidatos al Congreso, presidentes, estoy seguro que esto van a hablar y muy probablemente prometan, ¿no? Que la libre disponibilidad del 100%, como siempre lo han hecho en los últimos años. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos un poquito más a los temas de salud. Se le preguntó a los limeños, ¿se contagió usted del coronavirus? El 69% de los encuestados dice que no se ha contagiado aún, mientras que un 24% dice que sí se contagió. ¿Qué nos quiere decir esto? Probabilidad mediana a alta de una segunda ola de contagios. Casi el 70% de la población no se ha contagiado aún del coronavirus y podría hacerlo, a no ser que ya se cuente con una vacuna. Más aún ahora, con el descubrimiento el día de hoy de la nueva cepa del coronavirus en el Perú. Ojalá pues que esto no sea tan grave y que se pueda contener adecuadamente, ¿no? A nivel absoluto, el rango de edad más afectado por los contagios fue el de 36 a 59 años. Y a nivel de sexo, el más afectado fue el hombre. Los que menos se contagiaron, un dato muy importante, son las personas que pertenecen a los niveles A y B, que a su vez son los que tuvieron la menor necesidad de salir de su casa debido al uso de la tecnología, como por ejemplo el teletrabajo. Es un dato muy interesante esto último que acabo de mencionar. Mira, y si yo me pongo a ver, pero veo lo que tú tienes como colorcitos y veo que, por ejemplo, cuando dices sí me contagié, es ese sí, ¿no? Sí me contagié. Sí. Son en nivel A, B, C, D, F, ¿no? 22, 21, 27, 25, o sea, es casi regular, veintitantos sí se han contagiado en todos los niveles, se han contagiado casi igual. En todos los niveles socioeconómicos, del 22 al 25%, ¿no? O 22, 25, hasta 27%, ¿no? Es lo plomito, ¿no? Los que sí se han contagiado. Es correcto, Sandy. Entonces, no es decir,
a todos les ha llovido por igual, es lo que entiendo. Bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero la diferencia no es abismal, ¿no? O sea, imagínate, el no contagiado del segmento A son 73%, pero el segmento D son 65%. O sea, no es que yo estuve escondido en mi casa 73%, y yo que salí, que soy el segmento D, estamos contagiados, pues el 70% al revés, ¿no? O sea, es casi muy regular, me parece, ¿no? Y lo que tú dices que es 70% de la población no está contagiada, es decir, se tiene que contagiar o se va a contagiar, probablemente, si es que no hay una vacuna, ¿no? La primera vez que tuvimos una reunión de estas de conversatorio, tuvimos un invitado que hablaba un poco de la ivermectina, ¿no? Bueno, ahora yo creo que hay que volverlo a invitar o algo para que nos aclare qué pasaría si en el Perú solo están vacunados los médicos, las enfermeras, ¿no? Los policías, y después no hay vacuna en 6 meses, ¿no? Y la vez pasada también escuché, y esto también nos puede aclarar un médico, que cuando uno se ha contagiado, o sea, o ha tenido el virus, genera unos anticuerpos, pero puede ser que en 3, 4 meses ya no los tiene, se puede volver a contagiar, ¿no? Esto creo que nos tendrían que aclarar, ¿no? O sea, pero sí me parece que si no hay una solución como la vacuna o algo más, pues a valieron, ¿no? A estar bien comidos y con buen sistema inmunológico. Yo tengo la idea de que ese no precisa del sector E, porque si se dan cuenta hay un no precisa bastante grande en el sector E. Yo pienso que es porque muchas veces el sector E no tiene la oportunidad de acceder a una prueba, ya sea molecular o prueba rápida. Bueno, es una idea. También, sí, efectivamente. Me parece que buena precisión, Rodrigo, efectivamente. Claro, Sí, no también, sé, ¿te has contagiado? No sé. no, en este caso también el tema de las personas asintomáticas. Obviamente el tema de las respuestas, uno no sabe cuando es asintomática si se contagió o no. Y eso pasa mayormente como estaba leyendo, en los jóvenes, ¿no? No saben si son asintomáticos y no saben si tienen el virus, porque aparte de eso tienen altas defensas y todo eso, y pueden contagiar a muchas personas. Y al final, cuando les sacan las pruebas, ya están en la etapa final, o cuando ya estaba terminándose, ¿no?, el proceso del COVID. Tienes razón, a mí me parece bien. Efectivamente, cuando haces la pregunta, ¿estás contagiado? No tengo idea, porque claro, no tienes la prueba ahí al lado, ¿no? Y puede ser que seas asintomático. Sí, eso puede ayudar a entender por qué en todos lados es 20 y tantos % que sí se contagió. Sí. Y puede ser que eso sea más alto, ¿no? El nivel económico más bajo. ¿Alguien quería conversar? Sí. ¿Julio? Y bueno, ahí, de acuerdo con lo que ustedes han dicho ahora, que muy probablemente pues los sectores D y E tienen un no precisa muy alto, ¿no? Y ese no precisa muy probablemente quiere decir que sí estuvieron contagiados, y por eso es que ahí pues ya tenemos pues que a menor nivel socioeconómico hubo más porcentaje de contagio con respecto a los demás. Ahí de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Ahora, lo que te dice es que 2,5 millones de peruanos, limeños, perdón, ya están contagiados, ¿no? Exacto. No sé qué dice la data del ministerio, pero si esta encuesta es representativa en Lima y el 24% dijo, ya me contagié, eso es 2,5 millones, ¿no? Sí. De limeños. No sé qué dice el Ministerio de Salud, ¿no? Hace un par de semanas leí el estudio de prevalencia que había hecho el Ministerio de Salud, y afortunadamente coincidía con esto. Ellos decían que era un alrededor del 30%, y coincide un poquito con los resultados que la asociación sacó para esta pregunta. Está bien. Perfecto. Bueno, seguimos por favor con la siguiente pregunta número 14. Pregunta también muy actual, muy polémica. ¿Está de acuerdo usted con tener una nueva constitución política del Perú? Sí, estoy de acuerdo, 58%. No estoy de acuerdo, 31%. No precisa,
11%. Hemos encontrado aquí una correlación importante en esta pregunta. Eso se puede ver aquí a la derecha en los gráficos por nivel socioeconómico. A menor nivel socioeconómico, la aprobación de esta medida aumenta, mientras que a mayor nivel socioeconómico, la aprobación de esta medida disminuye. Como bien ya les dije, eso se puede ver claramente aquí con los gráficos de barras que están a la derecha de la pantalla. Es algo pues muy interesante, bien curioso, que la mayoría de gente, los sectores más populares, son los que están más de acuerdo con cambiar la constitución política de nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece esto? Yo supongo que es porque una constitución debe representarnos, ¿no? Y bueno, la clase social, supongo que no se siente representada, no siente que puede sobresalir a de repente una clase social más alta. Me imagino que es por eso, puede ser una de las causas. Eso puede ser también, es una buena interpretación. Si a mí me preguntas, y te diría cuál es mi apreciación de esto, yo también creería pues que hay cierto desconocimiento general de la gente y también de la prensa que hace pensar a la gente ciertas cosas. Porque también creo yo que hay que tener en cuenta pues que la condición actual pues a nivel económico en general ha sido algo bueno porque nos hemos ido desarrollando bastante en los últimos años, ¿no? No quita que se pueden hacer ajustes pues como todo en la vida. Yo creo que lo más adecuado para nuestra sociedad, para nuestro país, quizá pues no es que sea cambiar por completo la Constitución. Yo creo que podríamos ajustar ciertas partes para que sea ya un poquito más adecuada pues a nuestro contexto y como bien tú dices, Rodrigo, para que todos se sientan representados. Pero que no sea pues así cambiarlo por cambiar, no. Creo que hay cosas buenas en la Constitución, eso creo que hay que mantenerlo y quizá los aspectos negativos o que ya están fuera de contexto, podríamos cambiarlo. Y ojo, ¿no? También con respecto a esta pregunta, creo yo, que hay que tener mucho cuidado, porque finalmente una constitución es lo que nos gobierna a todos los peruanos. Y los encargados de poder hacer cambios es el poder legislativo, los congresistas. Y muchas veces se ha visto que actualmente son muy populistas. Entonces creo que hay que tomarlo con pinzas y saber bien, bueno, para esas elecciones, ¿por quién votamos? Porque finalmente en el poder de ellos está poder cambiar o no este tema. Otra observación que hicieron por el Facebook es que si es que los sucesos acontecidos en Chile, porque Chile hubo una asamblea constituyente y todo eso, influyó en el Perú también. Tal cual. Yo creo que de todas maneras, pues, el país también toma como referencia lo que pasa con sus vecinos, ¿no? Y en este caso en Chile hubieron muchas manifestaciones muy populares, con mucha gente en las calles, donde querían pues una nueva constitución para su país. De todas maneras, hay cierta influencia en las marchas del vecino país del sur. Ahora, si me permiten, el que den una respuesta del 58% de la población limeña no está de acuerdo, digamos, está de acuerdo con una nueva constitución. La pregunta sería, ¿cuál es el problema? ¿La constitución o eso es un síntoma, el no estar de acuerdo con la constitución? ¿No? Es decir, el problema es la constitución. Y entonces a mí me hace pensar lo siguiente, y voy a hacer como un ejemplo en una empresa, ¿no? O sea, cuando en una empresa, por ejemplo, uno dice, oye, la gente no llega a la hora, está llegando, no a las 8, está llegando pues a las 10, a las 11, a las 9, o sea, es muy errático la hora de ingreso, entonces uno se pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿No están cumpliendo las normas? Entonces la pregunta es que no hay normas, el problema es que no hay normas, o sea, no existe en algún lado que digan la entrada es a las 8. O
La otra alternativa es, no, ¿sabes? La gente le cuesta llegar a las 8 porque está muy lejos el trabajo, no sé, deberíamos ver que sea a las 9. Entonces no es un problema de que no haya normas, sino que sí existe norma, pero está mal diseñada. La gente no puede llegar a las 8. Si no, tendrías que poner que llegue a las 9. Ya. Y la otra cosa, no, sí existe, pero la gente no cumple. O sea, creo que los problemas en la realidad es que o no existe la norma, o la norma está mal diseñada, o nadie cumple la norma. Entonces, ante esto, uno regresa y dices, oye, ¿qué pasa con las normas, con la Constitución del Perú? Y no existe, sí existe, pero quizás no existe esa parte que estamos esperando que exista para que la gente tenga oportunidades. O sea, yo creo que el problema es que la gente no tiene empleo, la gente no tiene salud, la gente no tiene buena educación. O sea, eso es el problema. Y el medio son las normas y las políticas públicas que se ponen. Eso, el problema es no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos empleo. ¿Cómo lo resolvemos? Con normas. Pucha, un ratito, oye, un ratito. Está bien. Yo creo que lo más importante es cómo se aplican las normas. Porque no voy a hacer que se cambien las normas y sea más de lo mismo. Porque el problema no era las normas, sino era que no se aplicaban las normas. Una vez estuve en una reunión con unos señores que estaban haciendo una investigación y uno de ellos me dijo, mira, ¿sabes? Leamos el artículo 59 de la Constitución. Ahí yo como abogado dije, mira, voy a desempolvar la Constitución porque hace tiempo no la leo, ¿no? Y cuando lees el artículo 59 de la Constitución, te dice que el Estado tiene que ayudar a quien no tiene las mismas oportunidades. Entonces, si es así, ¿por qué la Constitución está desde el 93? ¿Por qué, no sé, en veintitantos años el Estado no ha hecho un reactiva durante 2, 3 décadas? Un reactiva Perú para ayudar a los informales, para ayudar a la gente que está mal, digamos, ¿no? Y solo lo hacemos en pandemia. Si quien está mal, el artículo 59 de la Constitución te dice que lo puedes hacer. El Estado tiene la obligación de hacer, de ayudar al que no tiene las mismas oportunidades. Esto está en el capítulo de economía, el capítulo económico. Entonces yo, desde ahí me puse a pensar, ¿sabes? No es que no existan cosas en la Constitución, sino que no las usamos. La gente no usa las cosas que hay, las normas, ¿no? Entonces no vaya a ser que ahora, porque, no sé, algunos harán la Constitución, pero igual yo creo que si el 72.5% de la PEA es informal, es decir, está a espaldas a la formalidad, está a espaldas al derecho, yo creo que la norma que pongas no le va a interesar. No le va a interesar. O sea, los problemas del país no se resuelven por normas, desde mi punto de vista. Hay algo más, tenemos que diagnosticar mejor el problema. Lo dejo ahí porque si no me voy a emocionar. Esta pregunta tuya me ha emocionado, Julio. Sí. Julio, yo también quería, bueno, me desconecté por unos momentos, espero no estar repitiendo alguna pregunta, pero tenía una cuestión que me gustaría que nos aclare. El momento de que consultaron a los ciudadanos de si estaban de acuerdo o no con el cambio de constitución, pudieron percibir si estos ciudadanos tenían claro los conceptos muy importantes o definiciones en este caso. ¿Qué entienden por cambio de constitución que vendría, por ejemplo, ser la modificación radical o el cambio total? O en algunos casos también hay opinión de muchos ciudadanos de que se hagan modificaciones parciales, que vendría a ser una reforma de constitución. Entonces, tenemos claro los ciudadanos de esta diferencia de términos, qué es lo que queremos realmente, si es un cambio total o en todo caso la mejora de algunos capítulos o algunos aspectos de la Constitución. Muchas gracias, Cameli. Bueno, esta pregunta fue libre, no se precisó en particular si hablamos un cambio total o un cambio pequeño, parcial, pero en mi opinión creo yo que mucha de la gente que ha contestado esta pregunta tiene mucho desconocimiento, ¿no?
yo creo que cuando tú le preguntas, ellos creerán, sí, pues, ¿no? El cambio total de la Constitución, así muy radicales, pero en verdad creo que no tienen pues la información suficiente como para poder afirmar lo que ellos están diciendo, ¿no? Eh, yo creo que pues ahí ese desconocimiento pues debería ser pues, hay que detenerlo, hay que informarnos más, porque como bien dije antes, esto es lo que nos gobierna a todos. Y si esto pues está mal, pues no sé qué es lo que podría venir después. Julio, también un pequeño comentario, era también justo lo que iba, justo con lo que ya iban comentando, es que también tal vez los sectores que más aprueban este cambio son los sectores C, D y E. Y creo que también está relacionado a que muchos, como ya lo decíamos, no hemos revisado o no se ha revisado a detalle la Constitución y no se conoce. Y solo dicen, por ejemplo, sí, un cambio de Constitución porque escuché a mi amigo, escuché al vecino o escuché, digamos, a la prensa o no sé, escuché a ciertos segmentos, digamos, de la sociedad, por decir, pues Sí, y se tiene que tener, creo que está correlacionado con ese tema. sí, totalmente de acuerdo contigo, Sandra, y esto tiene que ver un poquito pues con el desconocimiento general, ¿no? Porque yo escuché por aquí y por allá, sí, estoy de acuerdo con que no hay una constitución. Creo que también mucho se mueve por ahí, ¿no? Sin embargo, también otro punto creo que importante que hay que destacar acá para interpretar estas respuestas es que pues los sectores D y E actualmente son los, como bien ya dije antes, los más golpeados económicamente. Entonces también ellos pueden haber respondido, bueno, como algo ya, una, una respuesta así al aire, que quieren algo nuevo porque con la forma actual ellos están muy mal. Y más aún, pues, que se ha acrecentado todo esto con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, quizá también es un tema de contexto. Podríamos pensar, ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho esta pregunta sin pandemia? ¿Serían pues los mismos resultados o no? Yo creería pues que la gente que estaría de acuerdo sería considerablemente menos. Hubiera sido interesante que esa población pudiera también decir el por qué quiere una nueva constitución, porque muchas veces nos dejamos guiar por la mayoría, ¿no? Porque la mayoría dice queremos un gobierno mejor y por ende tenemos que cambiar la constitución, pero el por qué. Creo que la desinformación y guiarse por la masa, por mayoría, es una problemática que genera que muchas personas puedan tomar decisiones como esta, ¿no? Decir, cambio de constitución, pero no saben ni idea de por qué, o qué parte quiere cambiar, o qué mejoraría ese cambio. Claro, eso interesante lo que dice Ana, que es decir, ¿cuál es el problema realmente? ¿Es el coche o el conductor? Es decir, ¿son las normas? O sea, la constitución, las normas, o qué está fallando en el país? Yo creo que cuando uno pregunta el por qué, la gente va a decir, porque no estamos bien, no, no tenemos las cosas resueltas. Y entonces uno dice, ¿y por qué no tenemos las cosas resueltas? Porque la constitución no dice esto. Yo creo que hay un problema también serio de gestión, ¿no? O sea, por más que cambiemos las normas, no nos asegura de que lleguemos a buen puerto, que es un poco lo que me parece que Ana, cuando dices ese por qué, va a salir ese tema, ¿no? O sea, no estamos satisfechos, ¿no? Y sí, yo creo que hay que pensar bien si es el vehículo o el conductor, ¿no? Así es. Sí, y Ana, muy buen aporte el tuyo. Y en verdad, pues vamos a considerar colocar, pues, o investigar el por qué en nuestra próxima encuesta, para un poquito profundizar más este tema con respecto al tema de la Constitución. Bueno, sigamos, por favor, sigamos aquí con la pregunta número 15. ¿Está de acuerdo usted con el desempeño de la Policía Nacional del Perú en las recientes protestas?
Bueno, acá un poquito de contexto, ¿no? Vuelvo a mencionar, esta encuesta se realizó durante la última semana de noviembre del año pasado. ¿En qué nos encontrábamos en ese momento? Nos encontrábamos pues en todo el tema de la renuncia de Manuel Merino, su presidencia corta de casi un par de días, y luego la posterior elección por parte de Francisco Sagasti, ¿no? Entonces un poquito en ese contexto nos encontrábamos, y en ese contexto se hizo la pregunta. Vuelvo a mencionar, ¿está de acuerdo usted con el desempeño de la Policía Nacional del Perú en las recientes protestas? Masivo rechazo a la actuación de la policía en las recientes protestas por la elección de Manuel Merino como presidente de la República. El 76% de la población limeña está en desacuerdo con su comportamiento. Destaca principalmente el nivel socioeconómico E, con un 88% de rechazo. En mi opinión, podríamos también mencionar que con respecto a esta respuesta, hay una fuerte influencia de la prensa y también algunos políticos, ¿no? Que se encargaron también, pues, de un poquito mermar también el desempeño de la policía, pues, en estas protestas. Porque, bueno, para terminar este punto, ok, evidentemente han habido errores, ¿no? Pero tampoco podemos generalizar con toda la policía, ¿no? Un poquito va por ahí mi opinión. No, me imagino que ha sido un momento complicado, pero tienes razón que tus 15 preguntas, todas las que hemos visto, son la opinión de personas en la calle, supongo, ¿no? Ustedes se entrevistan en la calle, ¿no? O sea, son la opinión que la gente te dice en la calle. Entonces, yo me imagino, cuando alguien me hace una pregunta, la idea que yo tengo es la idea que me he podido o que he podido elaborar en base a lo que escucho, en base a lo que veo, en base a lo que leo. Entonces es muy importante todo este tema de las encuestas porque lo que reflejan es las ideas que tienen las personas, pero las personas no tienen ideas así espontáneamente. Las personas tienen ideas porque miran televisión, porque leen, porque culturalmente se dan, ¿no? Se hacen, digamos, a un ambiente. Entonces creo que me hace pensar que realmente lo que dice la gente es lo que se ha formulado como opinión pública en televisión, en redes, en libros. Entonces, es muy importante que si uno quiere, estoy pensando, ¿no? Estoy pensando porque de esto habla mucho un filósofo, un historiador alemán, ya desde hace mucho, que se llama Reinhard Koselleck. Y él habla mucho de que la sociedad está realmente formulada, la sociedad democrática actual, por la opinión pública. Entonces, quien genere las ideas es lo que te van a responder. O sea, cuando haces las encuestas, es más o menos recoges lo que ya han sembrado en la cabeza de la gente otros, por decirlo así, ¿no? O sea, lo que culturalmente está sembrado. No me refiero solo a esta pregunta 15, ¿eh? Me ha hecho pensar en todas las 15 preguntas que has presentado, que efectivamente es como la última parte de la cadena, la encuesta. ¿Qué piensan? Sí, pero ¿cómo lo pensaste? ¿Y quién pensó lo que íbamos a pensar? No sé, ya voy a dejar de filosofar, me voy a dejarme quedar ahí. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Yo pienso que la prensa sí ha tenido bastante que ver, pero también pienso que han tenido que ver bastante las redes sociales. Yo personalmente he visto bastante por WhatsApp, Facebook, comentarios acerca de este tema, obviamente en contra. No sé qué piensan, yo pienso que el sector E también está bastante influenciado también por las redes sociales. Y acotando a lo que mencionó Rodrigo también, es que por eso es importante valorar mucho la discusión de las ideas. Es natural que en nuestro país, y no solo en el nuestro, sino en muchos, exista o pensemos diferente,
y eso está bien. Pero de ahí a que esta diferencia venga a solucionarse o venga a conciliarse a través de diálogos, de debates, va a ser muy saludable para nuestro país y no tanto ir a generar conflictos en nuestras calles, por así decirlo. Entonces, creo que entendemos que vamos a tener diferentes ideas en nuestro país, en nuestra sociedad, y está bien, pero también hay que buscar los medios adecuados para que podamos estar o buscar, ¿no? Uniones o las cosas que nos hacen iguales y no tanto diferentes en espacios de diálogo y conversación. Muy de acuerdo, Cameli. Me parece que eso es algo que nos ayuda a inclusive hasta cerrar, ¿no?, el conversatorio de hoy día, que es, efectivamente, se habla sobre la policía, pero es como la parte superficial. El gran problema fue que no nos hemos puesto de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y no estábamos a favor de Merino, o a favor de Vizcarra, o a favor de, ¿no? Entonces, bueno, al final, lo más interesante es que se decidió, ahorita tenemos otro presidente, pero no sé si estemos todos de acuerdo, porque solo lo eligieron 19 congresistas, por decirlo así, ¿no? O sea, lo más que lo eligieron, lo propusieron. Entonces, yo creo que el problema es que más que buscar que una posición se imponga a otra, hay que buscar qué cosas nos unen a los peruanos y dialogar sobre esas cosas que nos unen. Es decir, cuando tenemos una pelea, lo que hay que buscar es bajar, ¿no?, la crisis, pero después buscar en qué cosas sí coincidimos. Y sacar del contexto cosas en las cuales no coincidimos, ¿no? Hay cosas, el ambiente es muy peleandero, por decirlo así, belicoso, ¿no? Porque sale no sé qué cosa, y sale, por ejemplo, voy a sacar un tema que ahora está en boga en lo que ha pasado en Argentina, sale el aborto. El aborto me parece que genera más distanciamiento, porque estás hablando con cosas, principios de las personas. Entonces, ¿por qué no buscamos otros temas que nos unan? Obviamente, en algún momento se abordará este tema, ¿no?, que es más controversial, pero no estamos hablando de cosas que nos unen, que son el empleo, que son la seguridad, que son la salud, que es la educación, ¿no? O sea, mejor discutir estas cosas que ponerse a pelear por las otras, me parece. Me parece oportuno lo que dice Cameli, ¿no? Y bueno, Sí, creo que... lo siento, Stephanie. Ya. Justamente el tema de las protestas, obviamente que la policía bajó bastante en el tema de las encuestas. Aparte de eso, escuchaba comentarios donde decían, no, queremos que desarticulen o que ya no exista la policía, pero en el tema de seguridad, ¿quién velaría por nosotros? Aparte de eso, obviamente en la policía siempre lo generalizan, ¿no? A todos lo meten en un solo saco y todo eso, porque hay profesionales, como en todas entidades, que tienen ética, aman y tienen una vocación y por eso han decidido estudiar o entrar, ingresar. En este caso lo generalizan y más que todo, mucho más cuando pasó todo el tema de las protestas, los comentarios fueron muy fuertes hacia la policía, ¿no? Por los enfrentamientos que tuvieron los jóvenes y todo un revuelo, un conflicto, y como decía Sandy, en vez que seamos un país más unidos, más fuertes, llegamos a esto, ¿no? Llegamos a estas discusiones, a tener más conflictos. Sí, a lo que ya también iba acotando Stephanie y los demás chicos, era también de decir, sí, hay veces solo juzgamos o criticamos negativamente, pero hay veces no hacemos una crítica constructiva, o de decir también hay veces, ¿por qué es desempeño, o tal vez, por qué es malo tal vez el desempeño de los policías? Entonces podríamos, como decíamos ya también, hacer un debate y decir, pues, podemos nosotros proponer y
y dar estas propuestas a conocer para que sea tal vez mejor su desempeño. Entonces, buscar también soluciones que puedan ayudar tal vez a mejorar estos problemas, y también, ¿por qué no ser tan, como decíamos, un poco más críticos y también saber informarnos de forma correcta y no, como ya lo decía también Rodrigo, solo veo tal vez en las redes sociales o tal vez veo en el medio y ya pues, o sea, yo pienso que el tal medio lo dijo que su desempeño es malo, entonces yo pienso de esa manera. Entonces creo que nos falta ser mucho más críticos y también y aparte de ser críticos, también ser críticos constructivos. De acuerdo, me parece muy bien. Otra cosa interesante que han dicho sobre la policía es que efectivamente debe haber, la gran mayoría de peruanos son gente buena. Y lo que no está bien es desinstitucionalizar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es unir al Perú más que a enfrentarlo. Esto es importante y bueno, es la labor de la. Y otra cosa importante es que creo que en los resultados de las encuestas se ve mucha emoción, ¿no? Como ya habíamos dicho, mucha emoción porque no sé por quién voy a votar, que cambie la Constitución, que muy mala policía, o sea, mucha emoción en muchas cosas, y creo que lo que tenemos que poner es un poquito de razón. Tenemos que encontrar alguna manera para que todas las clases sociales tengan un mínimo de razón. Y eso no es actuar pasionalmente. O sea, tenemos que dejar un ratito la pasión y más bien encontrar qué cosas ayudan a racionalmente unirnos, ¿no? Y eso puede ser hasta una cosa muy, muy importante, que es entender bien qué es el amor, ¿no? Un amor racional. Es decir, creo que la razón, ¿por qué estoy diciendo esto? No es porque sea 14 de febrero ni nada, ¿no? Sino que ahora es que estoy repasando un poco el tema de filosofía y he leído un poco a Platón y él basa todo el desarrollo de su pensamiento, inclusive del desarrollo de una república, en el amor verdadero, obviamente, ¿no? O sea, realmente, y el amor, es decir, si tú realmente quieres, pues conoces, ¿no? Si tú realmente quieres, pues vas a dedicarle tiempo a conocer a tu gente. Y hablando de los gobernantes, ya que estamos en un ambiente próximo de esto, creo que un gobernante tiene que ser capaz de conocer a sus gobernados, ¿no? Y para conocerles tiene que poner mucha atención, tiene que poner mucho esfuerzo, ¿no? Así como un papá para conocer a sus hijos tiene que ponerle mucha atención, mucho esfuerzo. Cuando conoces a tus hijos, pues les tratas bien y obviamente les quieres. Un gobernante fracasa cuando no conoce a su gente. Y como no la conoce, la trata mal. La trata mal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos ha pasado. Entonces, más amor racional y menos pasión, yo diría. Pero te agradezco mucho, Julio, por lo que nos has compartido hoy día. No sé si alguno de los chicos quiere compartir algo más. Y si no, Cameli, tú nos dices cómo procedemos, porque este espacio es suyo. Lo que se ha salido en las redes es de algunos chicos que dicen, oye, yo también quiero pertenecer a la gira, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a hacer, nosotros ya sabrán que nosotros tenemos distintos epicentros, los llamamos, que hacemos a lo largo del año, y los vamos a hacer. Pero Cameli y Stephanie y Ana, que están en Apurímac, quienes nos han escrito son de Andahuaylas, entonces no se peleen los apurimeños con los de Andahuaylas, los de Abancay con los de Andahuaylas, ¿no? Es broma, le digo porque ahí hay una oportunidad interesante para ayudar a más jóvenes, ¿no? Muy bien, los dejo ahí. Buenas tardes, Cameli. Andy, falta una pregunta. Sí, lo digo. Perdón, está Falta Cameli. una diapositiva. ¿Falta una? Falta una, sí, Sí. Sandy. Perdóname, yo ya te estaba despachando. Julio, discúlpame. Adelante. Sandy, vamos. Es algo muy breve, ¿no? Última pregunta, pregunta número 16. ¿Cómo describiría usted a la juventud de hoy llamada la generación del Bicentenario? Pregunta bastante actual.
¿Qué se puede decir al respecto? Hay una buena percepción de la gente, de la ciudadanía, con respecto a los jóvenes de la generación del Bicentenario. ¿Cuál es el perfil de estos? Un 75% de los encuestados dice que son informados, un 67% dice que son pacíficos, un 60% dice que son atrevidos y un 72% manifiesta que tienen las metas claras. Es algo muy interesante, muy actual también, que en las últimas semanas del año pasado estuvo pues muy en boca de toda la población. Esto es como para preguntarle a todos los jóvenes que están acá si se sienten parte de esa descripción, ¿no? Que no son violentos, son informados, son respetuosos y tienen las metas claras. Si es así, pues muy bien. Y si no es así, pues a hacerlo, ¿no? Sería bonito, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra idea? Bueno, una idea final nomás, Sandy. Más bien, Sandy, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los panelistas. Han dado opiniones muy importantes y valiosas. Y bueno, ojalá que nos veamos pronto para poder compartirles nuestras nuevas encuestas que haremos en los próximos meses. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todos. Gracias, Julio. Cameli, por favor. Y muchas gracias, Julio, por estar presente con nosotros, por darnos este espacio en el que, como ya lo dije, para nosotros es muy valioso. Realmente valoramos que nos den esta oportunidad en el que jóvenes de diferentes regiones podemos dar a conocer también lo que pasa en cada uno de nuestros lugares. Y antes de que te despidas, quería mencionarte también que tenemos un comentario en Facebook donde nos sugiere que para los siguientes estudios que se realicen, por ejemplo, en el tema particular de la Constitución, del cambio de Constitución, les pregunté también si alguna vez han leído la Constitución, que es importante, ¿no? Porque lo que nos dice en el comentario de Facebook es que asegura que, como ocurrió con la ley agraria, tal vez no tenemos muy en claro qué es lo que necesitamos o lo que queremos, tal vez para generar esos cambios positivos en nuestro país. No sé si alguno de los chicos tiene algún comentario final también. Muy bien. Entonces, si no hay comentario, pues gracias, Julio. Gracias a todos, señores. Y está bien, a leer la Constitución. Vamos a tener un conversatorio sobre eso, entonces. Un conversatorio sobre la Constitución. Vamos a tener algunos invitados. Pero lean todos los que están acá y lean también los que estén en Facebook, ¿no? Para entender si... Lo que ha dicho Camila es muy interesante. A veces uno quiere algo, pero no necesariamente es lo que necesita. Yo quiero cambiar la Constitución, pero ¿es lo que necesitas? ¿No? O sabes, yo quiero, no sé, pues no sé, es $1 millón, ¿no? ¿Es lo que necesitas? ¿No? Bueno, ya lo conversaremos, ya lo programaremos. Muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y así culminamos nuestro cuarto conversatorio, que es Escucha Perú, ¿no? De nuestros asuntos políticos, sociales, económicos, que fue la segunda parte. Gracias a todos al público y gracias Julio, gracias Sandy y gracias chicos. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, Muchas gracias chicos. a todos. Buenas tardes. Hasta la próxima.